Bueno, hermanos, qué alegría, ¿no? El ver cómo queremos todos alabar al Señor, ¿no? Queremos todos compartir y queremos todos manifestar esa alegría de tener al Señor, ¿no? Es lo más grande. Como sabéis, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Llevamos ya algunas predicaciones en este Evangelio. Voy a intentar, hoy tengo más la garganta y voy a intentar que se me escuche bien, ¿no? Me han colocado el micrófono más cerquita y la verdad que ha sido una alegría, ¿no? El culto de alabanza, como todos los domingos, es una bendición. Y si cogiéramos, porque Pedro lo ha recordado, cómo introdujo él el culto el domingo pasado, ¿no? Él ha hecho un pequeño recordatorio. Pues si cogiéramos esa introducción, si cogiéramos lo que se compartió en la oración el viernes, aunque nosotros no pudimos estar, pero la hemos oído porque se mandó por un audio, y si cogiéramos lo que ha compartido Roberto al principio y lo que se ha compartido en el culto, pues ya tenemos la predicación de hoy. O sea que ya la sabéis. De todas formas, cuando el Señor insiste, a veces cuando habla el Señor dice, de cierto os digo. ¿Sí? Las repeticiones y cuando el Señor insiste en algo es porque realmente Él sabe lo que necesitamos escuchar, ¿no? Y lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Me gustaría, si puede ser, que pudierais poner ahí Marcos capítulo 1, Roberto, gracias, Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, que es lo que estamos estudiando, y esta es la segunda parte de estos dos versículos en los que el Señor empieza su ministerio. Todos hemos tenido un principio, ¿no? Nos convertimos y tenemos deseo de servir al Señor y todos tenemos un principio. Pero a veces nos pasa que queremos... Yo he aprendido, estudiando el Evangelio de Marcos, entre otras muchísimas cosas, a conocer más al Señor, ¿no? Como ha dicho Juaní, estamos aprendiendo a conocer más al Señor, ¿no? Pero me impresionaba cómo el Señor, de las cosas difíciles, quizás para que nosotros las entendiéramos, Él las hacía fáciles. Él daba una facilidad para que hablaba con parábolas, hablaba como si le hablara a los niños, ¿no? Él, que es la sabiduría suprema, hablaba de una sencillez. Y a mí estos dos versículos que vamos a leer me ayudan y me enseñan cómo tiene que ser mi ministerio, cómo tiene que ser cuando yo le hablo a la gente, de forma sencilla, ¿no? Vamos a leer los versículos, vamos a leer la palabra del Señor y nos sitúa el Señor, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. A veces nos complicamos mucho en nuestras palabras, ¿no? Cuando tenemos que hablarle a alguien del Señor, y el Señor ya nos enseña la sencillez con la que Él empezó su ministerio, ¿no? Sabéis que después de los profetas hubo un tiempo en el que no hubo palabra profética, ¿no? Hubo 400 años de silencio, que se llama, ¿no? Y después de esos 400 años de silencio, Juan el Bautista vino delante del Señor diciendo, preparando el camino para que la gente reconociera que debía arrepentirse, ¿no? Los judíos pues seguían cumpliendo con su ordenanza y con sus leyes, con la ley y con todas las normativas que ellos se habían inventado, que también las añadieron para cumplirlas. Pero sin embargo el Señor, cuando vino, rompió con todo. Dice el Señor que todo fue hecho nuevo. Y ahora después veremos los beneficios que tiene la obra de la cruz, ¿no? Para cada uno de nosotros, los beneficios personales. Podemos ir pensando y después, si queréis, me ayudáis y cada uno podemos compartir qué beneficios tiene la obra de la cruz de Cristo para mí. Podemos pensarlo, luego después vamos a hablar de eso, ¿no? El resumen de la primera parte de estos dos versículos, que lo estuve compartiendo la última vez,
es muy rápido. El resumen es que el hombre, a lo largo de la historia, ha sido incapaz de cumplir los requisitos para pertenecer al reino de Dios. El Señor, en su intento de establecer su reino, y el hombre fallando una y otra vez, ¿no? Y la segunda parte es que Dios siempre da un paso de acercamiento, de reconciliación al hombre. El amor de Dios puesto en práctica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una dificultad, ¿no? Un cambio de impresión, yo pienso de una manera y mi compañero de trabajo de otra, ¿no? O incluso dentro de la pareja. A veces siempre hay uno que le cuesta más no acercarse al otro, decir, oye, pues mira, me he equivocado. En este caso, nuestro Señor, Dios de los cielos, es el que siempre se acercaba a nosotros. Porque si no estaríamos perdidos, ¿no? No había forma ni cumplir ninguna normativa ni ninguna ordenanza que pudiera darnos la salvación. Y el Señor, después de muchos intentos, con los profetas, mandó a profetas y lo apedrearon, muchísimos intentos, ahora decide cambiar los requisitos. Ya los requisitos los vamos a cambiar porque ahora voy a enviar a mi hijo. Y esa es la predicación de hoy, ¿no? Y el resumen del domingo último que prediqué. Vamos a imaginarnos, y lo voy a decir para que, como una imaginación que nos ayude a entender un poco, ¿no? Vamos a imaginarnos que el rey de España hace una convocatoria para guardias reales, ¿no? No tiene guardia y necesitan, creo que son 1.500 las personas que forman la Guardia Real. Bueno, pues él hace una convocatoria y pone una serie de requisitos para el que quiera ser Guardia Real, ¿no? Pueda entrar en su reino, digamos, en la realeza de la corte. Y pone una serie de requisitos como, por ejemplo, ser español, tener entre 18 y 29 años, medir una estatura mínima, ¿no? Que se requiere, creo que a unos 65 y de ahí para arriba, ser oficial o suboficial del ejército para ser guardia real. Luego, dentro de los que reúnan esos requisitos, hace una selección y los que son elegidos de esa selección los lleva a una academia de formación militar. Los lleva a un curso de formación militar y los que aprueban, antes de incorporarse, hacen un curso específico sobre los cometidos de la Guardia Real y el protocolo, ¿no? El protocolo militar. Después de eso le hacen una prueba de personalidad, reconocimiento médico, pruebas físicas, entrevistas sobre valores patrióticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso puede haber cambiado, ¿no? Porque esto hace un tiempo. Pero hay una serie de requisitos, ¿no? Vamos a seguir imaginando a que supongamos que se presenta muchísima gente para cubrir esas 1.500 plazas, pero ninguno la supera. Ninguno supera las pruebas. No pueden acceder porque la ley dice que tienen que acceder a este tipo de pruebas, ¿no? Entonces el rey no se puede quedar sin guardia real y el rey decide: yo que supero todas las pruebas, el que crea en mí y lo afirme es apto para formar parte del cuerpo de guardia real. Pero no solo eso, sino que además tendrá el mismo sueldo del rey y los mismos requisitos que el rey. Y eso me hacía a mí entender ese ejemplo, porque esto es solamente una comparación imaginaria, ¿no? Y nos ayuda a entender lo que el Señor hizo por nosotros. Sin ningún merecimiento, que ahí está en práctica su gracia, sin ningún merecimiento por nuestra parte, porque no fuimos capaces de cumplir los requisitos para formar parte del reino de Dios, no fuimos capaces, pues el Señor dice: ahora yo mando a mi hijo que él sí va a cumplir con ese requisito, que es sin pecado, y todo el que lo afirme y crea de corazón en él tendrá los mismos privilegios que tiene mi hijo: vida eterna, herencia en el cielo y tantas bendiciones como tenemos con la cruz, que si queréis seguir pensando para que podamos decir cada uno una bendición, un beneficio que tenemos por la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de Cristo lo ha hecho todo nuevo. Aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, dice el Señor, ¿no?
El hombre había fallado una y otra vez. Y el Señor, en su inmensa sabiduría y su amor, actuó. Mandó al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a morir en una cruz. Morir en una cruz, nosotros lo decimos rápido, pero era lo peor que había, ¿no? Para los peores. El oprobio y lo peor de todo, ¿no? Y el Señor voluntariamente, sin pecado, pagó por nuestras culpas, ¿no? En definitiva, la predicación de hoy es el desarrollo de lo que he comentado, lo que se ha compartido, y el mensaje de salvación, ¿no? El que hemos entendido lo que el Cristo hizo por nosotros, ¿no? Los judíos de la época no se podían imaginar, y yo me pongo en su lugar, y tampoco yo me podía imaginar si nosotros estamos siendo invadidos por un ejército extranjero y nos somete a pagar tributo y a otras cosas. Nosotros esperamos que venga un Mesías con gran poder que nos libere de esa ocupación, ¿no? De esa presión. De ninguna manera se podían imaginar que el Mesías verdadero muriera en una cruz. No se lo podían imaginar, ¿no? De hecho, muchos todavía no lo creen. No creen que haya venido el Mesías, ¿no? Por tanto, el Señor da otro paso de acercamiento para restablecer su reino, porque el pasaje está hablando del reino de Dios. Y hace un llamado al arrepentimiento. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y para arrepentirnos tenemos que reconocer que hemos pecado. Porque si hay gente que dice, no, si yo no he hecho mal a nadie, yo no... Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo de qué arrepentirme. Hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Y en muchas partes del Antiguo Testamento confirma que el establecimiento del reino de Dios es por medio del arrepentimiento. Pero también es cierto que si leemos los profetas, todos hacen un llamamiento al arrepentimiento y a la renovación espiritual, ¿no? Hay un cambio. Las dos cosas van juntas, ¿no? Es la misma línea que predicaba Juan el Bautista. El arrepentimiento significa que yo iba antes en esta dirección y ahora doy un giro total a mi vida, a mis prioridades. Es como un cambio de sentido, como dar la vuelta, ¿no? Como girarse. El sentido de la palabra que se traduce por arrepentimiento, ¿no? Y Juan fue reconocido como un auténtico profeta de Dios y muchos reconocieron la necesidad de arrepentirse. Pero hubo muchos también, especialmente los líderes religiosos de su época, que tantos conflictos y tantos problemas le causaron, ¿no? Tanto a nuestro Señor Jesucristo como a todos los apóstoles, como a Pablo. Ellos no quisieron arrepentirse, porque decían que eran pueblo de Dios y ellos no tenían de qué arrepentirse. En Marcos 11, del 27 al 33, si queréis lo apuntáis y luego lo leéis, pues no perder mucho tiempo, habla de eso, ¿no? Porque le dijeron al Señor, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Y el Señor entonces siempre le hacían las preguntas para pillarlo. No sé si a vosotros os ha pasado que una vez que la gente, nuestros compañeros de trabajo o la gente con las que nos relacionamos, saben que somos creyentes, nos hacen preguntas, a veces para pillarnos. Oye, ¿tú por qué dices esto y no sé qué? Y al Señor le hacían así también. Le preguntaron por la ofrenda, por el adulterio. Ahora le preguntaron que con qué autoridad él iba haciendo eso. Para pillarlo, ¿no? Si lo leéis, Marcos 11, 27 al 33, ¿no? Y no solamente arrepentimiento, sino que era necesario un cambio y una renovación espiritual en la persona, ¿no? Iba acompañado. Ese es el segundo punto que vamos a tocar hoy, porque decía Juan el Bautista que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que detrás de él, que era nuestro Señor Jesucristo, venía otro que bautizaría con el Espíritu Santo. Eso sonaba un poco, que es bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? Y todos los profetas anunciaron que el arrepentimiento por sí solo no cambia a las personas. Yo me arrepiento, pido perdón, pero no ha aceptado realmente la obra sanadora del Señor, ¿no? Era algo mucho más profundo lo que se necesitaba, ¿no? Un pacto que Dios haría con su pueblo en el que se comprometía a perdonar sus pecados y darle un nuevo corazón, ¿no? Un corazón capaz de cumplir con esos requisitos que se pedía, ¿no?
Y antes de entrar a formar parte del reino de Dios, era necesario ese cambio de corazón, ¿no? Si no, no podía formar parte de ese reino, ¿no? Sin una profunda renovación, el Señor la iba a llevar a cabo. En Marcos 1:8 dice: Él os bautizará con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo traía consigo también un nuevo pacto, ¿no? Un pacto diferente al que Dios había hecho por medio de Moisés en el desierto, porque el Señor hacía pacto con su pueblo. Pero este pacto era diferente, porque en el pacto que hizo Dios con Moisés, Dios tenía su parte, pero el pueblo también tenía su parte. Tenía su parte, ¿no? Sus cosas que hacer. Sin embargo, en este nuevo pacto ya no estaban implicadas las dos partes, ¿no? Porque el Señor así lo había decidido, ¿no? Ya estaba implicada solo una. En el nuevo pacto no hay nada que se le pida al pueblo. Todo lo que se anuncia es Dios hará. Vamos a leer en Hebreos 8, este sí lo vamos a leer. Hebreos capítulo 8, los versículos del 6 al 13. Aquí está Hebreos. Dice Hebreos 8, del 6 al 13: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a la injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Eso es lo que garantiza, hermano, que ese pacto nunca será quebrantado. Porque lo que nosotros nos proponemos, como hemos empezado hoy el culto, los buenos propósitos de primero de año, de final de año o mediados de año, cuando nos lo hagamos, quizás cuando llegamos a final de año no hemos cumplido ni uno, o alguno a media, o seguimos luchando por intentar empezar a hacer alguno. Pero cuando el Señor nos garantiza algo, eso ya nos da la seguridad, ¿no? El Señor sabía que para formar su reino tendría que ser primero por gracia, porque ninguno somos merecedores, por medio de su amor y la entrega de su Hijo, sin falta y sin mancha y sin defecto. Por tanto, hermano, el reino de Dios se establece definitivamente por medio de la obra de la cruz. Ahí sí, porque ahí nosotros no participamos. Ahí participa solamente Dios, ¿no? Ese es un pacto hecho entre dos partes, pero que solamente una se cumple. Si os imagináis que tengamos un trabajo, un negocio, con dos socios en el que uno siempre cumple con todo lo establecido y el otro nunca lo cumple. Qué desastre, ¿no? O con la pareja, ¿no? Con las promesas y el compromiso de una pareja, uno parte lo cumple siempre y la otra no cumple. Y la que cumple siempre intenta acercarse a la otra para restablecer la comunión, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Lo que hizo el Señor con nosotros. Es increíble cuando se conoce el amor de Dios, cómo no tenemos más que caer de rodillas, ¿no? Y pedirle perdón porque hemos sido infieles a su pacto. Ante esta situación, lo que Dios hace es ofrecer a su Hijo, ¿no? Y a partir de ahí,
Cualquier hombre que se arrepiente o mujer, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Él, puede apropiarse de los beneficios de la cruz y pasa a formar parte de su reino. Es como el ejemplo que puse al principio, ¿no? No has sido capaz de superar las pruebas, pero si tú crees que este sí lo hizo, va a tener los mismos requisitos, ¿no? Y es también curioso que el Señor, nuestro Padre, Dios Padre, no hizo esa obra o no mandó a su Hijo sobre la base de su poder, ¿no? Aunque también, porque dice la palabra del Señor que el Padre resucitó al Hijo con ese mismo poder que resucitó al Hijo de los muertos, nos resucitará a nosotros también. Qué bonito, ¿no? Nos resucitará a nosotros también. Pero más que con la base de su poder, lo hizo con la base de su amor. Porque Él nos quería de una forma que nosotros no podemos imaginar. Porque a veces es fácil querer a los que nos quieren, saludar a los que nos saludan, pero ¿y a los que nos odian? ¿Y a los que nos ofenden? ¿Y a los que nos critican? Nosotros hemos ofendido al Señor, lo hemos criticado, hemos pecado, y el Señor siempre ha hecho un paso de acercamiento, y ahora lo hace con su Hijo. Vamos a pensar algunos beneficios que tenemos. Si alguien se atreve, que diga alguno. ¿En qué nos beneficiamos de la cruz de Cristo? Seguridad. Nos da seguridad. Estar con el Padre. Estás con el Padre. Se restablece la comunión con el Padre. Muy bien. Sentirse perdonado. Sentirse perdonado. Cuando uno ha ofendido a alguien, como nosotros hemos ofendido de esa manera al Señor, o cuando uno, quizás sin intención, ofenda a un hermano, ofenda a un compañero de trabajo, a un familiar, a alguien, cuando se siente perdonado, es un gozo indecible, ¿no? Cuando nosotros nos hemos sentido perdonados por nuestro Dios, por nuestro Señor, con todas las ofensas que le hemos hecho, es un descanso tremendo, ¿no? También hay otro beneficio de la cruz, porque nos sentimos perdonados, porque la culpa, el pago, la fianza, como queramos llamarla, la pagó Cristo en la cruz. Más cosas. Salvado. Amado. Importante, amado. Hay muchísimas. Hay muchas. La verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Muy bien. Muy bien. Tenemos acceso a orar con el Padre, porque oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos. Tenemos un nuevo corazón que nos ayuda a ver la vida de otra manera. Ya no vemos la vida como antes de convertirnos. Ya nuestras prioridades y lo que antes no era número uno de nuestro tiempo, ahora ya no. Ha cambiado, ¿no? Y la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, porque la muerte es un aguijón que se enseñorea del que no tiene la esperanza de vida eterna. Y Cristo en la cruz venció a Satanás, el primero, que ya está vencido, a la muerte y al pecado, al poder del pecado, ¿no? Y claro, esto era para la gente del pueblo de Dios y la gente del tiempo del Señor Jesús, era como algo raro, ¿no? Era una revolución. Y la gente demostró que no tenía ningún interés en cambiar espiritualmente, en que hubiera una renovación espiritual en su vida. Lo único que les preocupaba, y quizás eso lo veamos también en nuestros días, ¿no? Lo único que le preocupa a la gente en aquel tiempo era que dejaran de depender de los romanos, ¿no? Que lo estaban acosando y se habían introducido allí y estaban imponiendo sus leyes y estaban friendo los impuestos y el Mesías nos liberará de estos romanos, ¿no? Que nos tiene así. La gente se preocupaba por tener provisión de sus necesidades, ¿no? Tener de todo, como hoy en día. De disfrutar, de tener bienestar, de tener poder. Eso era lo que ellos esperaban, ¿no? Pero eso, cuando vieron los milagros del Señor, porque Él andó entre ellos y vieron los milagros de nuestro Señor, sobre todo cuando, si leéis en los evangelios, en la alimentación de los 5.000, cuando alimentó a 5.000, con muy poco que tenían, inmediatamente después de eso, de ese milagro tan espectacular que hizo el Señor, lo querían nombrar rey. Siempre había rey en Israel, había jueces, pues entonces querían nombrarlo rey. ¿Y sabéis lo que hizo él? Dice la palabra del Señor
que dejándolo se fue. Pero al día siguiente volvieron a buscarlo, volvieron a insistir, y a él les decía que no era el tipo de rey que ellos querían. Ellos querían otro tipo de rey, ¿no? Y él era un rey que iba a morir en la cruz, ¿no? Desde entonces muchos discípulos, de los discípulos, de la gente, de las multitudes que le seguían, se volvieron atrás y le dieron la espalda y ya no andaban con él. Desde que le dijo que él que no le interesaba ese tipo de reinado y que se iba y no quería él ser nombrado rey. Fijaos lo que os dijo. Vamos a mirar, este versículo me llama mucho la atención, ¿no? Y siempre lo leo y me lo repito. Juan capítulo 6, versículos 66 y 67. Dice la palabra del Señor que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿También vosotros? Qué momento, ¿no? Cuando el Señor veía que le seguían multitudes y que de pronto muchos ya se volvieron atrás, ya no querían ir con él. Y a los más cercanos se paró y se volvió y le dijo: ¿y vosotros? ¿Queréis iros también? Siguiendo el mundo, ¿queréis volveros a Egipto? ¿Queréis volveros a la vida antigua? Y luego viene una manifestación espectacular a partir del versículo 68, que dice: le respondió Simón Pedro, el más impulsivo de todos: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno, ¿no? Qué manifestación, qué contestación, ¿no? Todavía no sabían, ni siquiera Pedro, cómo iba a morir el Señor, pero sí sabían que era el Hijo de Dios. Después ya conocieron cómo iba a ser esa muerte, ¿no? Así que el Señor no quiso ser hecho rey porque Él sabía que no necesitaban un rey. Lo que necesitaban era un cambio de corazón. Lo que necesitaban era un nuevo nacimiento, como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 6. Hay que nacer de nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. Todas las normas en las que estabais atados, toda esa esclavitud de sujeción de normas que erais incapaz de cumplir, ahora ya todo se ha hecho nuevo. El Señor lo ha vencido en la cruz. Ya somos de otra manera. Ya no hay méritos por nuestra parte. Ya son todos de Cristo, ¿no? Y es que el Señor, y ya para terminar, no ha venido para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestras circunstancias, no como pensaban quizá los judíos de su tiempo, ¿no? No, al Señor desde que nos convertimos no cambia nuestras circunstancias. Nosotros seguimos sufriendo, nosotros seguimos teniendo enfermedades, seguimos en este mundo. El Señor lo que ha hecho con nosotros ha sido que nos ha dado un cambio espiritual y aunque Satanás sigue todavía teniendo el control hasta donde Dios le deja en este mundo, los que conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se produce un cambio espiritual en ellos. Y sus vidas ya no están bajo servidumbre. Ya no estamos esclavizados. El Señor nos ha sacado de la esclavitud por medio de la obra de Cristo, ¿no? Ya no estamos bajo servidumbre del pecado, ni dominio de Satanás, ni dominio de la muerte, porque todo eso se venció, ¿no? Hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos vida, y tenemos vida en abundancia, como dice Juan, ¿no? Y tenemos vida eterna. Aunque la manifestación completa de todo esto será en el futuro, ¿no? Porque todavía necesitamos un abogado, el Padre, que es Jesucristo el justo, para cuando pequemos. La diferencia del mundo, el mundo peca y lo da por bueno. Nosotros pecamos y el Espíritu Santo nos toca la conciencia. Y nos arrepentimos y la cruz también borra ese pecado, ese arrepentimiento de corazón, ¿no? Así que la liberación completa será en el futuro, será cuando el Señor venga de nuevo a este mundo con toda su gloria y con todo su poder, ¿no? O cuando nos lleve a su presencia.
Y ese será el tema de la siguiente predicación, ¿eh? Así que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a vivir conforme a lo que somos, ¿no? Hemos sido hechos hijos de Dios por la obra de la cruz también. Que el Señor bendiga.